descubierto el increíble poder oculto de una madre en coma. Su susurro transformador dejó a todo. El sol se ocultaba lentamente, convirtiendo la habitación en un cuadro de tonos ocres y sombras alargadas. Javier se sentó junto a la cama de su madre, donde el eco del silencio parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Las máquinas bip, 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 apenas alteradas por la respiración suave de María. En un instante que parecía sacado de un sueño, sus labios se movieron. Tímido y casi imperceptible, un susurro. Javier contuvo el aliento, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. El miedo a lo desconocido se entrelazaba con una extraña esperanza. ¿Acaso podía su madre estar volviendo de su eterna ausencia? Este momento, un resquicio de conexión, lo golpeó como una ola. Las ganas de hacerla sentir orgullosa lo empujaban hacia adelante, pero la carga de su responsabilidad lo hacía tambalear. Como estudiante de medicina, estaba atrapado entre la presión de sus estudios, la necesidad de cuidar a su familia y la ansiedad de velar por la vida de su madre. ¿Qué haría ella en mi lugar?, se preguntaba constantemente, cuestionándose si realmente era suficiente. La angustia era palpable, como un pesado saco sobre su espalda. El futuro que soñaba se desvanecía lentamente. Cada examen, cada interlocutor en el hospital, cada sonrisa que recibía de un gestor se convertía en una punzada de desesperación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras acomodaba las sábanas, los recuerdos de su madre y su risa llenaban sus pensamientos como un eco del pasado que siempre lo acompañaba. La cocina llena de aromas, sus manos pintando el cielo de colores vibrantes, su voz reconfortante en momentos de ansiedad. Sin embargo, esas memorias se contraponían a la visión de su madre inmóvil. La idea de perderla por completo lo hacía dudar de su propio valor, convirtiéndose en una lucha interna constante. Cada decisión, cada movimiento, cada paso hacia la medicina se instrumentalizaba en su mente como un intento de salvarla, como un sacrificio que nunca parecía suficiente. Esa noche, en medio de la penumbra, Javier sintió que el peso del futuro lo ahogaba. La presión de su hermano, el talento artístico de Luis que se desvanecía, todo lo que amaba y temía estaba entrelazado en esa oscura espera. Cerrar los ojos significaba rendirse a la realidad. Abrirlos significaba enfrentar la posibilidad de un abismo. La imagen de su madre en coma era un recordatorio constante de que la vida podía cambiar en un suspiro. Se aferraba a esa brizna de esperanza, un susurro, un despertar, pero ¿y si ese momento nunca llegaba? Con cada latido, Javier se preguntaba, ¿cuánto tiempo podré soportar esta carga? Cada día se hacía más difícil, cada visita a la clínica más desgastante. ¿Qué haría si su madre nunca despertaba? La incertidumbre se alimentaba de sueños rotos, destinos inseguros y la pregunta apremiante que circundaba su mente. La lucha por estabilizarse, por hacer lo correcto, era una danza entre la desesperación y la determinación. La historia de su madre, llena de retos y superaciones, se convertiría en el faro que guiaría a sus pasos. Pero, ¿qué pasaría si no encontraba el camino? Mientras las sombras se alargaban, un giro inesperado estaba a punto de desvelarse, un desenlace que prometía respuestas y que los pondría ante un dilema más profundo. En un instante de revelación, las conexiones invisibles entre ellos y su madre podrían cambiarlo todo. Pero,
¿Serían capaces de soportar la verdad que aguardaba tras la puerta del silencio? Javier se despertó en la pequeña silla junto a la cama de su madre, el tenue brillo de las luces fluorescentes interrumpiendo la penumbra que lo había arropado. El susurro de su madre resonaba en su mente como un mantra, una promesa cuyo significado aún no lograba descifrar. Aquella noche había decidido no rendirse ante la incertidumbre, y aunque la ansiedad pulsaba en su interior, también sentía un leve destello de determinación. Sentía que la conexión que había entre ellos, aunque tenue, permanecía viva. Al día siguiente, Javier se enfrentó al hospital con un nuevo propósito. Decidió, por primera vez, hablar de sus emociones. Durante su ronda matutina con los pacientes, trató de observar más allá de las pruebas y diagnósticos. La manera en que sus compañeros interactuaban con otros lo hizo replantear su propia relación con la medicina. No solo se trataba de sanar cuerpos, sino de conmover almas. Recordó cómo su madre siempre hacía que todos se sintieran escuchados, asegurándose de que cada voz tuviera su peso en la balanza. Tal vez, pensó, podría aprender de su ejemplo. Ese día asistió a su primera conferencia de medicina, donde un reconocido cirujano hablaba de la importancia de la empatía en la profesión. Un médico no solo cura enfermedades, también sana el espíritu, decía el ponente. A medida que las palabras se deslizaban en su mente, Javier sintió que algo empezaba a cambiar dentro de él. La angustia que lo había acompañado durante tantos meses comenzó a ser canalizada hacia una angustia productiva, no una carga. En un momento de claridad, se prometió aplicar esa empatía no solo con sus pacientes, sino también en su dinámica familiar. Más tarde, durante su visita a la unidad de cuidados intensivos, tomó la mano de su madre. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «tengo que ser fuerte, pero también quiero que sepas que te escucho, y cada día que paso aquí me esfuerzo por aprender no solo cuestiones médicas, sino a ser como tú, comprensivo». La máquina que monitoreaba el corazón de su madre vipeó con un ritmo firme, como si respondiera a sus palabras. Al salir del hospital, Javier se encontró con Luis. Su hermano mayor había estado distante, atrapado en su propio mundo creativo, luchando con su arte. «Luis», rompió el silencio, «necesitamos hablar, no solo de ella, de nosotros». Esa conversación inicial pareció romper la barrera que había crecido entre ellos. Hablaron de sus sueños, temores y anhelos, compartiendo una conexión renovada que les recordaba la fortaleza familiar. Lo que había empezado como un susurro de esperanza se transformaba en un poderoso eco de decisiones. A partir de ese momento, Javier asimilaba pequeños cambios en su vida. Cada gesto de bondad que recibía en el hospital, cada sonrisa compartida, aumentaba su convencimiento de que podía combinar su pasión por la medicina con el trato humano que había aprendido de su madre. Sin embargo, el peso de las decisiones venideras empezaba a manifestarse. Un médico mayor lo buscó para informarle de una oportunidad de pasantía en un ala donde los avances en tratamientos para pacientes en coma estaban en la vanguardia. Aquella posibilidad lo llenó de expectación, pero también de temor. Sería lo suficientemente fuerte para formar parte de algo tan ultrasensible. ¿Y si no estaba preparado para las verdades desgarradoras que conllevaba el mundo de la medicina? Mientras estas preguntas daban vueltas en su mente, sintió que una nueva etapa se acercaba a pasos agigantados. La difícil elección entre su futuro profesional y la necesidad de estar con su madre se tornaba inminente. Esa dualidad, una danza entre ambición y amor filial, amenazaba con desbordar todo lo que había construido hasta ahora. En la intrincada elección que se avecinaba, Javier necesitaba discernir no solo quién quería ser como médico, sino quién quería ser como hijo. Y en esa encrucijada se preguntaba,
¿Sería capaz de afrontar el desafío de enfrentar a su madre y a su propio futuro al mismo tiempo? La puerta del sacrificio se mantenía abierta, pero el miedo a enfrentarse a la verdad lo mantenía anclado. Pronto, un acontecimiento inesperado emergiría, ofreciendo respuestas, cambios y una decisión que marcaría el rumbo de su vida. Pero tendría la fortaleza para no solo enfrentarlo, sino sucesivamente transformar ese dolor cargado de incertidumbre en el sueño que había deseado siempre. Javier se adentró en el hospital con la mente revoloteando entre la esperanza y la duda. La noticia de la pasantía le había despertado una mezcla de anhelo profesional y miedo visceral. Cada paso que daba hacia el ala de cuidados intensivos lo impulsaba a preguntarse si realmente estaba preparado para esos desafíos. Sin embargo, esa mañana había decidido convertir su incertidumbre en acción, por lo que posteriormente se reunió con el médico que lideraba la investigación. Al ingresar a su oficina, Javier se sintió como un intruso, un niño que juega a ser adulto en un mundo que aún no comprende del todo. El médico, un hombre de mediana edad con un juicio agudo reflejado en sus ojos, lo recibió con una sonrisa. El diálogo fluyó, pero rápidamente se volvió una prueba para Javier. Cada pregunta que el médico hacía lo forzaba a confrontar su deseo de ayudar con la realidad emocional y física que enfrentaría en la pasantía. ¿Por qué quieres estar aquí, Javier?, le cuestionó el médico, llevándolo al centro de su propio propósito. Javier vaciló un instante, la sinceridad luchando con la autoevaluación. ¿Poder rescatar vidas? ¿Ser un faro de esperanza? La respuesta no era clara, pero una voz interior le murmuró que había algo más que simplemente una aspiración profesional. Era también una búsqueda de su propia identidad. Quiero ser un médico que entiende no solo las enfermedades, sino también el sufrimiento, contestó finalmente, sintiendo cómo su corazón latía más rápido con cada palabra. Las afirmaciones retumbaban en su mente, pero la pregunta del médico apareció nuevamente, desafiando su fortaleza. ¿Y si el sufrimiento es más intenso de lo que imaginas? ¿Puedes soportarlo? Cada palabra caló hondo en el pecho de Javier, cuestionando su resistencia emocional. Recordó momentos con su madre, de cómo ella siempre había estado ahí, incluso cuando el mundo exterior parecía desmoronarse. Era un faro de calidez y entendimiento, una red de seguridad ante la adversidad. Pero ¿podría él ser ese mismo faro para otros? Al salir de la oficina, Javier sintió una chispa de resolución. Las dudas aún rondaban su mente, pero había un fuego nuevo dentro de él. Al regresar a la unidad de cuidados intensivos, las máquinas emitían sus rítmicas constantes. El sonido era casi hipnótico. Se dirigió a la cama de su madre, donde su presencia parecía llenar la sala con una energía palpable. Tomó su mano suavemente, sintiéndose más decidido que nunca a enfrentar las incertidumbres que le aguardaban. Conversó en voz baja con ella, compartiendo sus temores sobre la pasantía. «Mamá, tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte, de no poder soportar lo que podría venir». Sus palabras fueron un desahogo, un puente hacia la sanación personal que tanto anhelaba. De alguna manera se sintió menos solo en su carga, como si su madre, incluso en estado de coma, estuviera escuchando. Sin embargo, justo cuando sintió que se estaba armando de valor, la puerta se abrió de golpe. El médico de la pasantía entró con un semblante grave, interrumpiendo su momento introspectivo. Había sucedido algo inesperado en otra parte del hospital, algo que afectaría profundamente a todos, incluidos Javier y su madre. «Necesitamos que estés al tanto de una situación crítica», dijo el médico con voz tensa. Las palabras lo sacudieron. En un instante, la posibilidad de un futuro brillante en la medicina que había imaginado se envolvió en una niebla de incertidumbre. Sin embargo, algo dentro de él se encendió,
Ahora no solo se trataba de ética profesional, se trataba de comprender el verdadero impacto que podía tener en la vida de otros. Mientras seguía al médico pasillo abajo, Javier cuestionó si estaba listo para lo que le esperaba. La decisión sobre su futuro, su papel como médico y la conexión con su madre se tejía en un nuevo rumbo. ¿Podría encontrar la forma de transformar esta nueva crisis en una oportunidad? Una verdad sobria lo persiguió. En la medicina, cada vida podría estar en juego. Pero también llegó un momento de revelación. Lo que estaba en juego era mucho más que una carrera. Era su misma esencia. Con el corazón acelerado, Javier entendió que esta era la hora de actuar, de tomar las riendas no solo de su futuro, sino de su legado. Sin embargo, lo que aún no sabía era que el susurro de su madre le traería una revelación que podría cambiar el curso de todo. El silente poder oculto que ella poseía podría ser la clave que necesitaba para enfrentar los desafíos que venían. Pero, ¿sería capaz de escucharla, incluso sin que ella hablara? En el pasillo iluminado por el fluorescente palpitante, Javier sintió cómo la incertidumbre se convertía en ansiedad. Los pasos del médico resonaban con urgencia, imponentes ante la inminente realidad que se presentaba. A medida que se acercaban a la sala de emergencias, su mente se llenó de imágenes de crisis pasadas, un accidente, un paciente en estado crítico, el peso de la vida y la muerte ante sus ojos. Al entrar, el aire era denso, cargado de tensión y fragancia de desinfectante. Javier se enfrentó a una escena caótica. Enfermeros y médicos iban y venían, cada uno con un propósito claro. Se detuvo un instante, incapaz de articular su lugar en ese torbellino. Su corazón latía descontroladamente mientras el médico le dirigía la palabra. Necesitas saber cómo reaccionar, cómo asumir la responsabilidad. Las instrucciones del doctor sonaban lejanas, como un eco distante. Las imágenes de su madre se entrelazaban con la difícil realidad que tenía frente a sí. En ese instante, Javier se dio cuenta de que la paz que había dicho querer brindar a sus pacientes no se otorgaría sin sacrificios. Tenía que enfrentarse a su propia vulnerabilidad, a la fragilidad de la vida misma. Mientras observaba a su alrededor, notó a un médico luchando por estabilizar a un paciente que ingresaba. La adrenalina parecía moverse por el ambiente, una ola que podía sentir en su propia piel. Luchaba con la urgencia del momento, deseando ser parte de la solución y no solo un espectador. Sin embargo, el temor a fallar se cernía sobre él como una sombra, desenfrenada e inquietante. «Javier, ven aquí», lo llamó el médico de su pasantía, sacándolo de su ensoñación. Más allá del reconocimiento de su miedo, había un desafío. Un reconocimiento de sus capacidades no solo como estudiante, sino como un futuro médico. La voz del médico era firme, pero había algo más, una base de confianza que resonaba en él. «Hoy vas a explorar qué significa ser parte de un equipo», continuó el médico. Javier sintió que la realidad se convertía en un campo de batalla entre sus ansias y su desconfianza. Se acopló a la dinámica, observando, aprendiendo, sintiendo la presión de la inminente responsabilidad. A medida que trabajaban, su cuerpo se movía casi sin pensar. Las manos de otros a su alrededor lo guiaban, y poco a poco sus propios movimientos se volvían más fluidos. Con cada decisión se sintió un poco más empoderado, un poco más conectado. Mientras se integraba al proceso, comenzó a escuchar la voz de su madre en su mente, la misma voz que lo había impulsado a perseguir la medicina. Era un recordatorio de su fuerza, de su capacidad para superar la adversidad. De repente, ante la inminente inestabilidad del paciente, se sintió como un respaldo. La incertidumbre comenzó a transformarse en confianza, ese destello de valor que había estado luchando por encontrar.
¿Qué haría mi madre en esta situación?, se preguntó, visualizando su fuerza y su tenacidad. Y cuando el tiempo parecía paralizarse, Javier tomó una decisión. Sin dudar, se acercó al equipo, ofreciendo una sugerencia basada en lo que había aprendido hasta el momento. Las miradas se posaron en él, y aunque su voz vaciló, hubo un momento de conexión genuina. La idea fue considerada. Su propuesta no solo se escuchó, sino que se integró a la estrategia del equipo. Esa validación encendió algo dentro de él, una chispa que comenzó a transformar su duda en compromiso genuino. La realidad de la medicina era dura, pero había vislumbrado su potencial. La lucha por salvar vidas no se trataba solo de conocimiento. Se trataba de humanidad y empatía, un pacto implícito entre médico y paciente. La crisis en la sala terminó, pero el impacto en Javier persistió. En un instante se vio reflejado en el rostro del médico que lo había guiado. Allí había un destello de orgullo, así como una invitación a más. Ante la posibilidad de formar parte de ese mundo, la figura de su madre se hacía aún más presente en su mente, un recordatorio de que cada vida, cada sufrimiento, merecía ser escuchado. Con una mezcla de temor y esperanza, Javier supo que había cruzado una puerta. Lo que había aprendido en pocas horas podría moldear su carrera entera. Pero había algo que aún no entendía completamente. El susurro de su madre, aún en su inconsciente estado, tenía el potencial de revelar secretos sobre su propio destino en la medicina. Y mientras reflexionaba sobre lo que había vivido, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué más podría descubrir sobre sí mismo y su capacidad para enfrentar el sufrimiento sostenido por la voz de la mujer que había sido su roca? Esa revelación, tal vez, sería la clave que le permitiría enfrentarse a los retos futuros en un camino repleto de decisiones difíciles y dolorosas. Sería capaz de descubrir el inmenso poder de su madre cuando el momento de verdad lo demandara. La jornada en la sala de emergencias había dejado a Javier con una mezcla de adrenalina y asombro. Mientras se retiraba de aquel mundo caótico, su mente seguía repasando cada instante. Las decisiones rápidas, la eficacia del equipo, el dominio de aquellas herramientas que apenas comenzaba a entender. Sin embargo, había algo más profundo que bullía en su interior. Una necesidad de autoevaluación que iba más allá de lo superficial. Javier se detuvo en el pasillo silencioso, sintiendo el eco de sus pasos como un recordatorio de su reciente transformación. Nunca antes había sentido esa conexión entre la medicina y su vida personal. Nunca antes había experimentado la urgencia de actuar con un propósito que trascendía su formación académica. La voz de su madre seguía resonando, inquebrantable en su mente. Siempre escucha a tu corazón, Javier. Esa afirmación, ahora más que nunca, parecía un llamado que no podía ignorar. La noche trajo consigo la reflexión. En su pequeño departamento se sentó frente a su escritorio, las luces tenues difuminando el ambiente. La pregunta que había latido durante toda su jornada se hacía más intensa. ¿Qué era lo que verdaderamente quería lograr? En su viaje hacia la medicina, había buscado contribuir a la salud de los demás. Pero ¿hasta qué punto había explorado su propia capacidad de sacrificar por sus ideales? Las imágenes de aquel día seguían girando en su mente, como un carrusel que no se detenía. La tensión, la urgencia, la vida suspendida en un hilo. Javier sabía que no era suficiente con conocer protocolos. La medicina requería humanidad. La búsqueda del conocimiento debía ir acompañada de una profunda conexión emocional. La vida de cada paciente representaba una historia, una lucha. Con esta nueva perspectiva, decidió que iba a explorar aún más a fondo su compromiso con la medicina, no solo como un lugar de trabajo, sino como una extensión de su esencia personal.
Quería comprender no solo el dolor físico que enfrentaban sus pacientes, sino el emocional. Quería ser un médico que pudiera ver más allá de los síntomas, uno que pudiera conectar con la persona detrás de la enfermedad. Así, se embarcó en un nuevo objetivo. Cada semana iba a interactuar con pacientes en el hospital, no solo con la mirada médica, sino con el corazón. Pasó horas en el área de oncología, escuchando historias de vida, conversando, compartiendo sonrisas y lágrimas. Esta experiencia no solo alimentó su deseo de ser médico, sino que también lo llevó a una autocomprensión más profunda. Sin embargo, no todo era fácil. En cada conversación, Javier enfrentaba sus propios temores. A menudo se encontraba descubriendo aspectos de sí mismo que preferiría dejar ocultos. El miedo a perder a alguien que llegaba a querer. El dolor de la empatía profunda que afectaba sus emociones. Esos fueron momentos en los que se sintió frágil, vulnerable. A medida que avanzaban las semanas, Javier notó que sus habilidades de comunicación se volvían más refinadas. No solo aprendía a pronunciar las palabras adecuadas, también comenzaba a sentir lo que significaba ser humano en su profesión. Sin embargo, una noche en particular cambiaría todo. Mientras atendía a un paciente que había desarrollado un vínculo especial con él, Javier escuchó una historia que lo conmovió. El anciano, un artista cuya vida había sido marcada por la pérdida, lo miró con ojos llenos de sabiduría y tristeza. La vida se sostiene en momentos, hay que aprovechar cada segundo. El impacto de esas palabras lo llevó a cuestionar de inmediato su camino. ¿Qué momentos estaba perdiendo al obsesionarse con su desarrollo profesional en lugar de abrazar las conexiones humanas? Esa pregunta comenzó a gestar en él una nueva fuerza, una dirección clara que iba más allá de su percepción inicial hacia la medicina. Sin embargo, la voz de su madre seguía emergiendo, sugiriendo que había aspectos de su historia que aún estaba por descubrir. Un resquicio de verdad aguardaba bajo la superficie. La intersección entre su historia personal, sus decisiones y la medicina definiría su futuro de una manera que no podía anticipar. La noche que siguió a esa conversación lo llevó a un punto crítico, la búsqueda de su propia historia y su relación con el sufrimiento humano. Mientras el reloj marcaba la medianoche, Javier se sintió agitado por la posibilidad de un camino aún desconocido. ¿Cómo podía conectar más profundamente con su propia historia para ser el médico que deseaba ser? Esa línea de cuestionamiento era el hilo que lo llevaría hacia un descubrimiento impactante sobre su propia vida y el legado de su madre. El siguiente paso que debía dar era atreverse a explorar no solo el dolor ajeno, sino el legado familiar, lo que desnudaba sus propias raíces. La revelación acechaba a la vuelta de la esquina, lista para ser descubierta por un joven médico decidido a desentrañar no solo el sufrimiento ajeno, sino el suyo propio. Estaba preparado para enfrentar lo que significaba su propia verdad y cómo eso impactaría su futura práctica médica. Javier se sumergió en la nebulosa de sus pensamientos, asediado por la mezcla de temor y determinación. La idea de indagar en el legado de su madre, María, lo llenaba de una extraña inquietud. Ella había sido una figura influyente en su vida. Su abnegación y pasión por ayudar a los demás habían moldeado su deseo por ser médico. Pero había algo más en ese camino que lo asustaba. Amaba a su madre con devoción, pero las sombras del pasado comenzaban a manifestarse en forma de recuerdos olvidados, secretos enterrados. Decidió que debía volver a su hogar, a la casa que había compartido con ella. Hacía tiempo que no visitaba su antiguo mundo, ese lugar que había sido un refugio tras la fría fachada de hospitales y prácticas. Con cada paso hacia allí, un torrente de emociones lo invadía. Las paredes de la casa
Guardaban más que objetos, eran depositarias de historias vividas, lágrimas derramadas y risas compartidas. Era el lugar donde había crecido, pero también donde había comenzado a formarse su visión del sufrimiento humano. Cuando llegó, el silencio era abrumador. La casa lo recibió con un abrazo nostálgico y cargado de melancolía. Se dirigió al estudio de su madre, un espacio que había estado siempre dotado de un aura especial. Allí, entre libros y pinturas, comenzó a revolver en busca de respuestas. Encontró diarios, cartas y dibujos que María había creado a lo largo de los años. Leía cada palabra con atención. Aquellos escritos eran un espejo de su alma, una proyección de lo que ella había vivido. Una carta en particular capturó su atención. «Querido Javier», comenzaba, «las conexiones que establecemos con los demás son la esencia de la vida, y aunque a veces nos duela, cada experiencia nos fortalece». Sus ojos se empañaron mientras comprendía que su madre había luchado con sus propios demonios, historias que nunca antes había revelado. En ese instante, una chispa encendió su curiosidad, que había motivado la vocación de María como enfermera. ¿Qué dolor había experimentado que la llevó a dedicar su vida a sanar a otros? Determinó que debía descubrir la historia completa de su madre. Una búsqueda que no sólo abarcaba la historia personal de María, sino el impacto de sus decisiones en Javier, el chico que había crecido bajo su intensa sombra. A medida que desentrañaba cada página, notó una transformación en su enfoque. Su deseo de ser un médico sensible y consciente crecía al ritmo de las revelaciones. Sin embargo, el temor seguía presente. A menudo se preguntaba si podría estar a la altura de las expectativas que se traían de una madre tan noble. ¿Sería capaz de combinar la ciencia médica con la compasión que él había presenciado en María? Estos cuestionamientos lo hicieron vacilar. Cada descubrimiento lo confrontaba no solo con su pasado, sino también con su futuro. La posibilidad de que pudiera no cumplir con el legado de su madre lo aterraba. A medida que avanzaba con su indagación, cada respuesta conducía a más preguntas, y una noche, mientras revisaba los archivos, se topó con la historia de un paciente que había inspirado a su madre durante su carrera. Era un joven con un talento extraordinario para la pintura, cuyas obras reflejaban la lucha por vivir a pesar de una enfermedad terminal. María había sido su enfermera durante los últimos meses de su vida, y su amistad había dejado una huella indeleble en ambos. La epifanía lo sacudió. El relato de aquel joven artista resonó en sus entrañas. Se dio cuenta de que su madre no solo había sanado cuerpos, había nutrido almas, igual que anhelaba hacer él. ¿Podía Javier seguir sus pasos y convertirse en la voz de aquellos que sufrían y que, como su madre, buscaban dejar un legado? Con la resolución creciendo en su interior, decidió que debía conocer más sobre aquel paciente. Quizás su historia pudiera darle herramientas para entender su propio camino y encaminar su vocación. Pero, a medida que buscaba información, una inquietud lo invadió. ¿Realmente estaba preparado para descubrir lo que el arte del sufrimiento podía enseñarle? Sin más, Javier dejó el estudio y se dirigió al hospital. Había una búsqueda que lo esperaba, una conexión que debía forjar y un desafío que enfrentar. La transformación que creía inevitable estaba por comenzar. Su madre, aún en su ausencia, lo guiaba de una manera que nunca había anticipado. Estaba listo para enfrentar no solo la historia de otro, sino la suya propia, tejida con los hilos de su madre. El ambiente en el hospital era impersonal. La luz fluorescente iluminaba pasillos que parecían interminables. Javier respiró hondo. Pueda que fuera el lugar donde alguna vez había soñado trabajar, pero hoy le resultaba opresivo.
Cada paso que daba resonaba con el eco de sus dudas y su determinación. ¿Qué pasaría si lo que descubriera no lo llevara a donde esperaba? El mapa del hospital, con sus laberintos de puertas y ascensores, se convirtió en un reflejo de sus confusiones internas. Sabía que debía encontrar a alguien que conociera la historia de aquel artista. Pero el miedo a lo desconocido lo detuvo un momento. Recordó las palabras de su madre sobre las conexiones humanas, lo que le dio un atisbo de valor. Necesitaba hablar con las personas que habían compartido la vida del joven y ver la huella que su madre había dejado en ellos. Finalmente encontró la sala donde había estado su paciente. Un colorido mural adornaba una de las paredes, un legado de su talento. Al entrar, observó a algunos voluntarios organizando obras para una exposición conmemorativa sobre su vida. Se presentó con un pequeño nudo en la garganta, explicando su vínculo con María. Las miradas de condolencia y reconocimiento que recibió lo hicieron sentir como si se estuviera acercando a un santuario de recuerdos. Conforme conversó con ellos, Javier descubrió pequeñas anécdotas que lo conectaban más profundamente con su madre. El joven artista, Lucas, había peleado contra su enfermedad, pero lo que lo mantenía en pie eran los momentos compartidos con María. Ella había sido su confidente y su fuente de esperanza en un tiempo en que el miedo reinaba en su vida. Una de las voluntarias, Clara, se animó a contarle sobre una serie de cartas que Lucas había escrito a su madre. Javier solicitó verlas. La preparación para leerlas lo llenó de un fervor por descubrir y también de un temor, como si esos escritos pudieran arrojar luz sobre los misterios de su propia vida. Cada palabra podría desafiar o reforzar la imagen que tenía de su madre. Mientras esperaba, reflexionó en lo que implicaría encontrar respuestas. ¿Podría realmente medir el impacto que las decisiones pasadas de su madre tendrían en su futuro? ¿Sería capaz de darle voz a aquellos quienes habían padecido tal como Lucas? La historia de su madre no solo formaba parte de su legado, le planteaba un desafío urgente de crecimiento personal y profesional. Al fin, Clara regresó y le entregó un pesado sobre con las cartas. Con manos temblorosas las abrió y comenzó a leer. Las emociones de Lucas saltaban de la página con cada frase que leía. Había lucha, pasión y un profundo agradecimiento hacia María, quien había visto más allá de sus dolores físicos. «Querida María», comenzaba una de las cartas, «tu risa se convirtió en mi medicina, y tus palabras en luces en mi oscuridad». Algo en la forma en que encapsuló su dolor y gratitud resonó con la misión que Javier sentía que debía cumplir. Comprendió que la capacidad de su madre para sanar no solo surgía del conocimiento médico, sino de su capacidad para tocar las almas de los que la rodeaban. Una resolución férrea comenzó a formarse en su espíritu. Ser médico no sería solo curar cuerpos, sería también escuchar historias, ser un apoyo en momentos oscuros. El legado de María no le pesaba. Le ofrecía herramientas que anhelaba utilizar para dar vida al trabajo que había elegido, para convertir las cicatrices del pasado en puentes de empatía. Pero a medida que su corazón se llenaba de expectativa y deseo de actuar, la ansiedad se transformó en una pregunta inquietante. ¿Estaría a la altura de la misión de su madre? ¿Podría él, Javier, ser el que diera consuelo y esperanza a quienes sufren? Conforme el eco de sus dudas resonaba en su mente, los ojos de Clara le encontraron. Ella sonrió con una mezcla de complicidad y desafío, como si supiera que el sacrificio, la empatía y las conexiones humanas eran precisamente lo que lo llevarían hacia la verdad. «Necesitamos más médicos como tu madre», le dijo, y sus palabras sellaron con firmeza la necesidad de Javier de asumir su nuevo rol.
Frente a aquel escenario de inspiración y responsabilidad, se dio cuenta de que la búsqueda de su propia identidad como médico apenas comenzaba. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que debía hacer algo más que solo descubrir el pasado. Tenía que enfrentarse a su propio futuro como entorno. El momento de la verdad estaba más cercano de lo que imaginaba, y no podía permitir que su miedo lo detuviera. Sin embargo, una inquietante pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué tan dispuesto estaba a recorrer ese camino? ¿Y qué secretos ocultos surgirían de su búsqueda de la verdad sobre María y Lucas? Las cartas de Lucas resonaban en la mente de Javier mientras se alejaba de la sala, su corazón vibrando con una mezcla de emoción y presión. Pero había algo más que simplemente leer palabras en papel. Se había encendido en él un deseo fulgurante de ser más que un médico convencional. En su mente, las enseñanzas de su madre armonizaban con las experiencias de aquellos que habían tocado su vida, desdibujando la línea entre la medicina y la humanidad. Cada paso que daba en el hospital era un movimiento hacia un nuevo entendimiento. Las sonrisas de los pacientes, el murmullo de las enfermeras, incluso el ruido constante de aparatos médicos comenzaban a adquirir un significado profundo. Cada una de esas interacciones eran oportunidades para poner en práctica lo que había aprendido. Un llamado a estar presente en la vida de esos individuos, no solo como un curador de cuerpos, sino como un reconstructor de esperanzas. Sin embargo, la incertidumbre abrumaba su mente. La responsabilidad que sentía era casi tangible. Era como si no solo llevara el legado de su madre, sino también la expectativa de ser la voz de quienes habían encontrado en ella un refugio. Javier entendía que la capacidad de sanar iba más allá de las habilidades clínicas. Implicaba conectar con las historias de vida de cada paciente, hacer que se sintieran vistos, escuchados y valorados. En un impulso, se dirigió hacia la sala de emergencias, en busca de su primera experiencia real que pondría a prueba su nueva perspectiva. Al entrar, se topó con un caos controlado. Médicos y enfermeras en constante movimiento, pacientes en espera, con expresiones de angustia y esperanza al mismo tiempo. En ese instante, sintió que estaba en el lugar correcto, donde podría empezar a construir su camino. Mientras observaba, un grito desgarrador cortó el aire y su instinto se activó. Una madre había llegado, con su hijo pequeño en brazos, ansiosa y llena de miedo. Javier atravesó la sala sintiendo cómo su corazón se aceleraba ante la oportunidad de actuar. Se presentó deseando infundir calma en el caos, y le explicó a la madre lo que harían. A medida que hablaba, sentía que las palabras que estaba diciendo eran influenciadas por el eco de su madre. La humildad y el respeto ante la fragilidad humana eran los cimientos de su discurso. Por primera vez, Javier no se limitó a ver al niño como un paciente. Vio a la madre, la preocupación en su mirada, la carga que llevaba. Supo que debía ser un bálsamo. Mientras esperaba los resultados de los exámenes, se sentó junto a ella y comenzó una conversación. Un intercambio simple pero significativo que le permitió observar cómo el miedo podía transformarse en esperanza mediante la conexión humana. Sin embargo, en medio de su éxito, una sombra de duda se introdujo en su mente. ¿Era suficiente? Después de todo, no contaba con la experiencia ni los años que los médicos a su alrededor tenían. La inseguridad comenzó a invadirlo de nuevo, acentuando la idea de que podría no estar a la altura de las circunstancias. No podía permitir que sus propios miedos socavaran la misión que sentía tan profundamente. Entonces tomó una respiración profunda, recordó las lecciones de su madre sobre el poder de las conexiones, y optó por no dejarse dominar por la incertidumbre. Necesitaba avanzar. La jornada continuó, y aunque las horas se sintieron largas, cada pequeña victoria alimentaba su determinación.
Después de atender varios casos, sintió que su visión sobre la medicina se expandía. No solo se trataba de salvar vidas, sino de vivir cada situación con la humanidad que su madre había encarnado. Comprendió que su búsqueda personal estaba entrelazada con la de todos aquellos que pasaban por la vida en situaciones complicadas. Esa nueva claridad trajo consigo un desafío que no había anticipado, el reconocimiento de que cada encuentro podría transformarse en algo más. Sin embargo, la realidad lo hizo vacilar. En un rincón del establecimiento, escuchó fragmentos de una conversación sobre un nuevo efecto secundario extraño que había comenzado a aparecer en varios pacientes. Las implicaciones de esa noticia lo tomaron por sorpresa. El camino hacia el tipo de médico que quería ser podría llenarse de obstáculos que todavía no comprendía. A medida que intentaba absorber lo que aquello significaba para su futuro, Javier se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La verdad que lo aguardaba en el camino era más compleja de lo que había imaginado. La elección de abrazar el legado de su madre significaba enfrentar no solo sus propios miedos, sino también los desafíos de un sistema de salud que no siempre valoraba la empatía. Y así se preguntó a sí mismo, ¿podría ser la voz que necesitaban esos pacientes y al mismo tiempo enfrentar un sistema que ponía en riesgo la humanidad en la atención médica? Con esa incertidumbre en su mente, supo que las decisiones que tomaría a partir de ese momento definirían no solo su carrera, sino la esencia de lo que significaba ser médico. Mientras la noche caía sobre el hospital, la sensación de que algo aún más grande le aguardaba se hizo presente, y con cada paso que daba, su curiosidad lo empujaba a un abismo de posibilidades, más profundas y amenazantes de lo que había experimentado hasta ahora. Una elección se alzaba ante él, y Javier se preparaba para enfrentarse a su próxima verdad. La medicina, en su forma más desafiante, aún escondía secretos que estaban por revelarse. Las primeras horas del turno nocturno parecían arrastrarse lentamente, como si el tiempo mismo se sintiera pesado por la carga emocional que Javier llevaba en su pecho. La sala de emergencias, iluminada con luces frías, reflejaba un ambiente de urgencia que intensificaba su ansiedad. Cada sonido, cada voz, se convertía en un recordatorio del compromiso que había decidido tomar. No estaba allí solo para atender a los pacientes. Estaba allí para crear conexiones reales, para convertir cada experiencia médica en un puente hacia la humanidad. El eco de la conversación sobre el extraño efecto secundario continuaba resonando en su mente. Las palabras de su mentor, un médico mayor que aparentaba estar siempre en control, cobraron vida en su interior. La medicina avanza, pero nunca debe perder su compasión. Javier ahora entendía que cada diagnóstico concebido en un laboratorio tenía un rostro humano detrás, un rostro que merecía integridad y humanidad. En medio de su reflexión, un caos repentino interrumpió su ensimismamiento. Un paciente altamente complicado había sido traído a la sala, una mujer en un estado crítico. Javier sintió cómo su pulso se aceleraba al enfrentar la urgencia de la situación. «Necesitamos un segundo comentario sobre este caso», escuchó gritar a un médico veterano. Javier se sintió instintivamente impulsado a interceder. Era el momento de poner en práctica todo lo que había pensado. Se acercó al grupo y, atrayendo la atención hacia él, expuso sus observaciones. Si esta mujer ha tenido antecedentes de reacciones alérgicas, deberíamos considerar no solo los medicamentos típicos, sino también los efectos sobre su sistema. La combinación de tratamientos anteriores puede resultar letal si no se maneja con cuidado, sugirió. La mirada del médico veterano, sorprendida y retadora, se posó sobre él. Era un momento de creciente tensión. Un nuevo médico sugiriendo algo en presencia de un colega de años. «¿Quién te crees, chiquillo?», preguntó el médico con desdén.
Las decisiones aquí se toman por experiencia. Pero en el fondo, Javier sabía que su conocimiento reciente y su intuición podían ser tan valiosos como la experiencia. La duda lo acechaba, pero también su determinación. Aquel encuentro no solo probaba su capacidad como médico, sino su valor como persona. Un instante decisivo que podía transformarlo. Solo estoy sugiriendo que consideremos toda la información disponible, respondió, sintiendo cómo sus palabras escapaban por su voz firme. En su interior, una voz le decía que tenía que luchar por esa mujer. Fue un darse cuenta. Aquel segundo comentario había sido su primera gran intervención real, no de un médico poco experimentado, sino de un ser humano que se negó a quedar en el silencio. Tras unos segundos de tensión, el médico veterano asintió lentamente, aunque no sin cierta reticencia. Su mirada se suavizó brevemente mientras motivaba a su equipo a reevaluar el enfoque. Esa pequeña victoria, aunque aún tuviera un largo camino por recorrer, fortaleció la convicción de Javier. La medicina requería no solo técnica, sino el coraje de cuestionar el status quo y de ser una voz firme en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, mientras todo esto se desarrollaba, sus reflexiones sobre el nuevo efecto secundario continuaban perturbando su mente. La incertidumbre respecto a lo que esto significaba para su futuro se intensificaba. Cada paciente podría ser un nuevo punto de dolor, y no sabía cuántos de ellos estuvieran afectados ya por esos cambios inesperados. Encabezó su camino hacia la sala de descanso, consciente de que necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos. Al entrar, se encontró con otros médicos compartiendo en un rincón. Las risas y las bromas estaban impregnadas de camaradería, pero Javier se sintió un extraño, inmerso en sus propias preocupaciones. Fue entonces cuando uno de los médicos mencionó un nombre que lo heló: el grupo de pacientes en coma. Al parecer, algunos de ellos presentan síntomas inusuales. Podríamos estar ante algo nunca antes visto. La invasión de esa conversación se sintió como un golpe directo a su determinación. La posibilidad de que lo desconocido pudiera atormentar a aquellos en su estado más vulnerable le trajo una mezcla de preocupación y determinación. Se dio cuenta de que quizás su papel iba más allá de simplemente acompañar. Necesitaba investigar, descubrir las respuestas que estaban esperando ser reveladas. Rechargió su mente y decidió que debía actuar rápidamente, aunque el riesgo era alto. Se recordó a sí mismo el legado de su madre, la conexión entre médicos y pacientes que debía ser defendida no solo en el presente, sino en el futuro. Javier no estaba dispuesto a dejar que el miedo lo controlara. La medicina, como él la entendía, necesitaba valentía. Minutos más tarde, mientras se preparaba para un nuevo turno, Javier sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros, pero también sintió el fuego de su determinación resurgir. La medicina lo esperaría, no como una lucha por cumplir con un legado, sino como una búsqueda activa de lo que significaba realmente ser un sanador. Estaba a punto de adentrarse en una línea divisoria que, al cruzarla, lo cambiaría para siempre. Sabía que las decisiones que tomaría en los días siguientes no solo sentarían las bases de su carrera, sino que también retarían su idea de lo que era curar. Con ese pensamiento en mente, Javier respiró hondo, preparado para explorar no solo la imperfección de la medicina, sino su más integral humanidad. Era el inicio de un viaje lleno de descubrimientos, y él estaba listo para enfrentar lo que encontraría en el camino. Sin saber que un encuentro singular con un paciente podría cambiar su vida de manera irrevocable. Javier se sentó en la cafetería del hospital, contemplando su taza de café mientras los ecos de sus experiencias recientes resonaban en su mente. Había recorrido un camino lleno de incertidumbre y transformación, y aunque el desafío de la medicina seguía siendo abrumador,
Algo en su interior había cambiado. Había comenzado a ver la medicina no solo como una profesión, sino como un modo de vida, un medio a través del cual podía honrar el legado de su madre y al mismo tiempo encontrar su propia voz en el proceso. Llegando a la conclusión de que las conexiones humanas eran el verdadero núcleo de su trabajo, se comprometió a buscar la voz de cada paciente que atendiera. La misión de sanar se había transformado en un llamado más profundo, uno que lo instaba a descubrir no solo sus síntomas, sino las historias que llevaban consigo. Cada paciente era una narrativa lista para ser contada, y cada interacción podía significar un momento de revelación tanto para él como para ellos. Al decidir que debía enfrentar la realidad de los síntomas inusuales presentados por los pacientes en coma, se adentró en el campo de la investigación. Consciente de que la ciencia podía ser tanto un arte como una técnica, Javier comenzó a leer sobre los avances en neurología y la interacción entre el sistema nervioso y las emociones. Al volcarse en su propósito, se dio cuenta de que no solo estaba tratando de comprender enfermedades, estaba buscando un camino hacia la comprensión del ser humano en su totalidad. Él resurgió en la sala de emergencias con una nueva energía. Desde el inicio de su turno, su mente estaba llena de preguntas y su corazón latía con propósito. Cuando llegó a la unidad donde estaban los pacientes en coma, sintió que cada respiración que tomaba era un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida. Se acercó a uno de los pacientes, un joven que había estado en estado crítico durante meses. Las máquinas bip y pitaban en un sincronismo casi melódico, creando una atmósfera cargada de esperanza y desesperanza al mismo tiempo. «Hola, soy Javier», se presentó, envolviendo la mano del joven con suavidad. «No sé por lo que has pasado, pero estoy aquí para escucharte, para ayudarte a conectar con lo que pueda ser tu realidad». En ese instante, Javier sintió que las palabras eran más que solo expresión, eran un puente que lo unía a la humanidad del joven. Mientras trabajaba arduamente en encontrar respuestas para el caso del joven, dedicó tiempo a investigar la relación de su madre con los pacientes. Sus viejas cartas y diarios habían sido una fuente inagotable de inspiración y sabiduría. María había enfrentado muchos obstáculos en su carrera, pero aún en la adversidad, su pasión había resonado en cada vida que tocaba. Recordó cómo su madre convirtió su propio dolor en fuerza, y en este viaje Javier encontró el camino por el que sentía que debía transitar. Una semana después, durante una reunión con otros médicos para presentar sus hallazgos preliminares sobre los síntomas inusuales, Javier sintió cómo un nuevo sentido de identidad lo envolvía. Mientras exponía su teoría, percibía que no solo compartía información, estaba tejiendo la historia de su madre con su propia narrativa. La conexión que había buscado se hizo real mientras los demás lo escuchaban con atención. «Impresionante», comentó uno de los doctores senior, sonriendo con aprobación. «La empatía y la ciencia pueden ir de la mano, Javier. Has dado un paso significativo en la dirección correcta». Las palabras resonaron en lo más profundo de su ser, confirmando que la visión que había cultivado desde la voz susurrante de su madre estaba comenzando a materializarse. Con cada paciente que atendía, cada interacción significativa que cultivaba, Javier se sintió empoderado. La vida de su madre se había entrelazado con la suya, de tal manera que había convertido la presión de sus expectativas en un combustible para su propio propósito. Se dio cuenta de que esa lucha interna, esa búsqueda constante de validación, había sido sustituida por un compromiso auténtico hacia la medicina y hacia los demás. Finalmente, llegó el día de la presentación pública de sus hallazgos. En el auditorio del hospital, la sala se llenó con colegas y asistentes, ansiosos por escuchar lo que Javier había investigado.
El nudo en su estómago era palpable, pero en lugar de disminuir su determinación, lo impulsó a proyectar confianza. Cuando comenzó a hablar, cada frase era un tributo a su madre, a la conexión que habían compartido y a todo lo que había aprendido gracias a su ejemplo. Mientras compartía su propuesta y los resultados preliminares, sus ojos se encontraron con los del joven que había estado atendiendo. Era un recordatorio tangible de por qué había decidido seguir este camino, un susurro que lo instaba a continuar más allá de la frontera del miedo y la duda. Al final, Javier recibió una ovación que retumbó en su corazón, y en ese instante supo que había alcanzado un punto de inflexión en su vida. El susurro de su madre, que había comenzado como un eco distante, ahora se erguía como una voz potente dentro de él. Había descubierto que su verdadera vocación no solo descansaba en la especialización médica, sino en la habilidad de conectar con otros. Se sintió preparado para abrazar lo que le deparara el futuro, un camino lleno de responsabilidades, pero también de satisfacción personal. Javier salió del auditorio con la cabeza en alto, sintiéndose renovado y fortalecido. Había logrado dar forma a su identidad, refundiendo el legado de su madre con su propia historia. En ese viaje había encontrado su voz y su propósito, un camino que significaba ser el médico y el ser humano que siempre aspiró a ser. El eco de sus pasos resonaba en el pasillo, expresando la certeza de un futuro brillante. Había abrazado su destino, alineando su vida personal y profesional en una expresión auténtica de lo que significaba ser médico. Ahora es el momento de que ustedes se sumen a este viaje. No esperen ni un segundo más para suscribirse al canal. Asegúrense de activar la campanita y marcar todas las notificaciones para que no se pierdan nuestras historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para impulsar este contenido y alimentarlo, y no se olviden de comentar sus reacciones y teorías sobre este final. Compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión es fundamental. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones. Su apoyo puede hacer toda la diferencia.